Buenas noches con todos. A nombre del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario les damos la más cordial bienvenida. Vamos a referirnos hoy a la repatriación de capitales y asuntos relevantes a tener en consideración en el marco de la aplicación de las NIF 9 y las NIF 15 que, como ustedes saben, ya entran en vigencia el próximo año. Para ello, el día de hoy, para el primer tema de repatriación de capitales, nos acompaña Walter Eduardo Mora. Walter actualmente labora en SUNAT, es miembro titular del equipo encargado del procedimiento de repatriación de capitales, es economista de la Universidad de Lima, magíster en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico, ha sido intendente de principales contribuyentes nacionales, superintendente nacional adjunto operativo y actualmente es asesor de la alta dirección de SUNAT y es además miembro del equipo en los temas de declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas, ¿no? Y bueno, él tiene a su cargo este interesante tema que nos ocupa el día de hoy y que estoy seguro va a ser de mucha utilidad para todos los participantes. Por favor, la dinámica del día de hoy, vamos a tener la exposición durante unos 40 o 45 minutos y luego de ello, si es que hubiera alguna pregunta, les pedimos por favor hacerlas por escrito. Paola muy amablemente les entregará a ustedes algún formato en el cual puedan ustedes hacer sus preguntas y las mismas van a ser luego posteriormente revisadas por nuestro expositor y a través de la página web pues se darán respuestas a las mismas, ¿no? Entonces, sin más, vamos a empezar con la exposición. Les pido por favor un fuerte aplauso para Walter Eduardo. Muchas gracias, John. Agradecerle al IPIET la cordial invitación a la SUNAT para poder compartir con ustedes lo que es el alcance de la norma del régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación y pago en lo que es rentas no declaradas. Antes que nada, quería decirles que la SUNAT ha puesto especial énfasis en todo lo que es la difusión de la norma, la composición de los integrantes, porque pensamos que tenemos una gran oportunidad en términos de lo que significa las personas que potencialmente se pudieran acoger, y en ese sentido la SUNAT está tratando de poner claramente el alcance de todas las normas referidas aun cuando pudiera parecer muy amplio el término de decir todas las normas, porque especialmente este régimen no tiene muchas normas, tiene una sola norma, tiene 16 artículos, tiene 5 disposiciones transitorias, tiene un reglamento con 17 artículos, es casi lo mismo que la propia ley, 2 disposiciones transitorias en el reglamento, y tenemos una resolución de superintendencia que acabamos de aprobar el fin de semana reciente. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para efectos, insisto, de tener claridad de las normas, en lo que va a significar personas que se puedan acoger al presente régimen. ¿Qué tenemos? Tenemos obviamente una tendencia mundial donde lo que hemos tenido es personas que eventualmente han tenido rentas y a través de divisas, de inversiones en el extranjero, no han sido parte de lo que era la base imponible que estaban obligados a declarar, en tanto en el Perú se aplica la renta de fuente mundial. Es una realidad que obviamente no solamente es exclusiva del Perú, sino en otros países se da esta figura, ¿no? Personas que evadiendo lo que es la responsabilidad fiscal, obviamente han llevado dinero, han invertido fuera del país y han generado rentas y no la han incorporado en la base imponible en lo que hubiera sido la determinación en el año que correspondía de sus obligaciones. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de la OCDE, en tanto ha establecido ciertos aspectos que están normando a todos los países. Cada vez más es una tendencia también el hecho que las administraciones tributarias estamos compartiendo no solamente el conocimiento, la práctica de figuras para combatir la evasión y la ilusión, sino también en términos de lo que significa la información. Hoy el Perú va a ser materia de adhesión a una convención a través de la cual nosotros vamos a poder recibir información de manera automática de personas, de empresas
y en ese sentido va a incrementar lo que es la base de lo que para nosotros es la identificación de variables susceptibles de determinación de ciertos incumplimientos, de inconsistencias de las personas, de las empresas. El Perú en ese sentido se va a incorporar a ser miembro de la OCDE. Ustedes habrán escuchado cómo es una preocupación del gobierno en este sentido. Inclusive el gobierno anterior también dejó las bases de lo que iba a significar que el Perú sea miembro de la OCDE. ¿Qué es lo que va a significar el hecho de que nosotros seamos miembros? Insisto, tener países a los cuales nosotros podamos acudir de manera más rápida y poder detectar figuras evasivas, elusivas, e incorporarlo a lo que es nuestra práctica en la experiencia, lo que está significando realizar acciones para combatir la evasión y la ilusión. La normativa, como les decía, es un decreto legislativo, un decreto supremo y una resolución de superintendencia. ¿Cuál es la ventaja? Nosotros creemos que, en términos de lo que hace un momento les comentaba de la oportunidad, miren, en términos de lo que significa la aplicación del impuesto a la renta, del IGB, seguramente hay mucha normatividad, hay un reglamento extenso. SUNAT tiene informes, SUNAT tiene circulares, SUNAT tiene directivas, y seguramente eso nosotros lo tenemos de muchos años atrás, un sistema tributario. La particularidad del presente régimen es, como les decía, que está enmarcado en un decreto legislativo con 16 artículos, y que si ustedes los revisan, hay algunos que no hay mucho que detallar en términos del alcance, ¿no? Que las rentas no provengan de tales países, ciertas personas que están excluidas, ¿cierto? Y eso nos da una gran oportunidad. En términos de lo que todos ustedes y nosotros como Administración Tributaria quisiéramos en el relacionamiento con las personas, con los contribuyentes, con las empresas, que es la claridad de las normas, la transparencia en el tratamiento respecto a una situación, a una operación que se pueda dar en el tiempo. Hoy que tenemos en la realidad, hay que reconocerlo como Administración Tributaria, en los grandes contribuyentes, tenemos fiscalizaciones respecto de años anteriores, donde en más de una oportunidad seguramente ustedes han tenido una posición que no coincidía con el momento en el cual ustedes tomaron la decisión o el momento en el cual ustedes fijaron una posición. Y donde recién hoy la Administración Tributaria, cuando ingresa y verifica ese acto, de repente tiene una posición distinta a la que tuvo la empresa en el momento que decidió, deduzco o no deduzco el gasto, ¿no? Ingreso, esa inversión que vio como un activo, lo de precio, no lo de precio. Entonces, todas esas dudas se generan con el sistema tributario actual, que es amplio. Pero esto podríamos considerarlo como un apéndice, que tiene fecha de nacimiento diciembre del 2016. ¿Cuál es la ventaja? Que si hoy nosotros, y esa es la intención que tiene la Administración Tributaria, de poder tener claro el alcance de todos los artículos. ¿Cuál es la idea? Que aquel que ingrese al régimen sepa claramente que si puede acogerse, primeramente, porque hay exclusiones. Si me voy a acoger, ¿qué es lo que tengo que declarar como base imponible? Si tengo que presentar, ¿qué es lo que tengo que presentar? Si la SUNAT me va a requerir información, si me va a verificar, saber el alcance de lo que me va a requerir, saber el alcance de lo que va a significar su acción de verificación. Entonces, esto para nosotros es muy importante, porque digamos, no es el sistema tributario completo, no es el impuesto a la renta completo, con todas sus complejidades y con todas estas zonas grises, que en muchas oportunidades seguramente yo me he reunido con parte de ustedes donde no queda muy claro cuál es la posición. Hoy lo que queremos es, con el decreto legislativo, con el decreto supremo y con la resolución de superintendencia, es que todos tengan claro cuál es el alcance de la norma, cómo va a operar la Administración Tributaria y cuál es el sentido que le da a cada artículo, que son muy pocos artículos, ¿no? Porque hay, insisto, artículos que más o menos lo podríamos leer e inmediatamente incorporar en lo que va a significar qué tengo que hacer, qué tengo que presentar.
Entonces, insisto, esta es una gran oportunidad para mejorar el relacionamiento de la administración tributaria con los contribuyentes, en este caso con las personas. ¿Cuáles son los pilares para nosotros de este régimen? Los pilares tienen que ver primeramente con un tema de transparencia. Para nosotros, insisto, este tema de tener claridad del alcance de cada articulado del decreto legislativo y del decreto supremo es fundamental, la transparencia. Y en ese sentido, verán más adelante cómo la Administración Tributaria está poniendo a disposición de los contribuyentes y del público en general cuál es la interpretación, en lo que pudieran significar artículos que generen alguna duda de interpretación. Nosotros queremos, en ese sentido, por eso le decía a John que más allá de encantado de recibir sus consultas, las consultas individuales yo las quiero hacer consultas públicas. Tanto así que la Administración Tributaria ha decidido que, obviando el camino tradicional de lo que significa atender una consulta a través de un informe legal que tiene que canalizarse de acuerdo al código vía una consulta gremial, hoy estamos recogiendo parte de lo que recogemos en los distintos foros y charlas para traducirla de oficio, insisto, en un informe legal. ¿Y qué resulta para quien se va a acoger? Claridad en las normas. ¿Y qué resulta para la Administración Tributaria? Vinculante. ¿Qué es lo que seguramente todos quisiéramos en un sistema tributario? Tener el alcance de las normas claramente definido y que le resulte vinculante a la Administración Tributaria y con claridad en lo que significa la persona o la empresa que tiene que aplicar. Entonces, insisto, un principio o un pilar de lo que va a significar el presente régimen es la transparencia. La segunda tiene que ver con la confidencialidad, porque entendemos que son rentas no declaradas de personas que obviamente si van a declarar algo que no han declarado algo en el pasado, hasta el año 2015, quieren tener la certeza que la Administración Tributaria va a resguardar esa información de tal manera que no se divulgue ni que sea materia pues de exponer a la persona que se vaya a coger. Y en ese sentido ustedes van a ver más adelante todos los mecanismos de confidencialidad que ha establecido la Administración Tributaria para garantizar ese punto. Y por último, el tema de la seguridad jurídica, que como les decía hace un momento, a raíz de la exposición de las 3 normas que rigen todo el presente régimen, es el tema de que se tenga predictibilidad, de que podamos tener la seguridad jurídica, que lo que yo estoy declarando, de lo que yo estoy determinando y lo que yo estoy pagando, me va a significar una revisión de un año de parte de la Administración Tributaria y donde la propia norma lo establece, ¿no? Ya se dan por cumplidas las obligaciones tributarias e inclusive cruza el ámbito de lo que pudiera significar una acción penal. Lo veremos más adelante. Bien, voy detallando ahora, desagregando lo que son los pilares a través de lo que hoy estamos teniendo ya en SUNAT. En términos de confidencialidad, la propia norma lo estableció, es el establecimiento de un equipo especializado que está pasando, o que ha pasado ya, por una prueba de idoneidad respecto de la integridad de la persona, ¿no? No solamente nos bastaba el conocimiento tributario, sino también queremos saber que son personas probas que efectivamente pueden conformar este equipo especializado. Bueno, yo no digo que el resto de trabajadores de la SUNAT no sean personas probas, yo creo que sí lo son, ¿no? Pero queríamos darle como una segunda acreditación a lo que significa ganar la confianza de aquella persona que va a declarar rentas que antes no han sido materia de una declaración o de una retención. Entonces es un equipo especializado, conocen las normas y además han sido sometidos a pruebas de idoneidad e inclusive están firmando ya las declaraciones de mantener la confidencialidad de la información que va a ser manejada a través de ellos. O sea, yo no juro que no voy a divulgar ninguna de la información que pudiera pasar por mi gestión. Y adicionalmente se dijo, ¿y quiénes van a conformar? Esa es una unidad que va a ser integrada por gente que hoy pertenece a distintas unidades. Se dijo no, lo que queremos es conformar una unidad
que orgánicamente esté en el reglamento de organización y funciones. Y eso ustedes lo pueden apreciar en el ROF que hemos aprobado el domingo pasado, y donde ustedes pueden ver la unidad específica que va a estar encargada de la gestión, de la administración y de la custodia de todo lo que va a tener que ver con las declaraciones de las personas que se acojan al presente régimen. Entonces, formalmente, inclusive, está la unidad. Alguna persona por ahí dijo, ¿cómo han creado una unidad? Miren, el ROF puede cambiar, ¿ya? Pero hoy lo que nosotros queremos, insisto, es darle la mayor certeza a las personas que se quieran acoger y que se vayan a acoger, que efectivamente esto está siendo manejado por personas que están pensando únicamente en el régimen y en lo que significa la operatividad y la aplicación de las normas que la rigen. ¿Qué más tenemos? Además de recursos humanos, tenemos infraestructura. Para eso recogimos los estándares de la OCDE, porque a la par de lo que va a significar la aplicación del presente régimen, también tenemos la conformación del equipo, que también se estableció en el ROF aprobado el domingo, que se va a encargar del intercambio de información, como ya una tendencia mundial en lo que, insisto, va a significar ya no el pedido específico, sino el intercambio automático de información. Entonces hemos aprovechado estos estándares de la OCDE, más recogiendo buenas prácticas de la UEF en términos de infraestructura, y hemos creado el ambiente físico ad hoc para que va a significar el lugar donde van a trabajar los integrantes de esta gerencia, que tienen particularidades que en el camino la SUNAT va a ir implementando a todas sus unidades, pero que va a raíz de la función que vamos a tener de gestionar todo lo que tiene que ver con las declaraciones y pago del régimen, se están iniciando con esta unidad. ¿Y de qué estamos hablando? Acceso biométrico. Solamente las personas de esa área pueden ingresar a ese ambiente de trabajo. Cámaras de vigilancia al interior del ambiente de trabajo. Auditorías respecto de las llamadas, de las impresiones, de los archivos que se graben, ¿cierto? Personal de seguridad que evite que alguna persona que no es del área acceda al área. Y detalles menores que pudieran parecer menores, pero que son importantes también, imposibilidad de acceso con celulares al ambiente de trabajo, ¿no? Porque hoy un celular ya no solamente es un celular, sino puede ser una cámara, puede ser una grabadora o muchos otros usos que se le puede dar a un celular. Entonces, todos esos mecanismos, inclusive hasta el personal de limpieza. Claro, alguien podría decir, oye, ya pues estás exagerando, ¿no? O sea, que las vas a revisar, las vas a escanear. No, porque inclusive para lo que va a significar el relacionamiento con los contribuyentes de formulario y declaración virtual y documentación remitida vía virtual también, se supone que no va a haber papeles, ¿no? Pero eventualmente se le está preparando a las personas de limpieza en términos de lo que significa también la idoneidad de quiénes son, incluyendo los de seguridad. Y van a haber unos protocolos para efecto, insisto, de que no haya ningún elemento que pueda significar están violentando o hay un riesgo, ¿no?, de seguridad de la información y o eventualmente la documentación, que no debería ser. Básicamente estamos hablando de información. ¿Qué más tenemos adicionalmente al tema de las personas y al tema de la infraestructura? La seguridad informática. Y acá en la seguridad informática tenemos varios pasos que también está dando la SUNAT en términos de lo que va a significar esta aspiración de tener ciertos procesos importantes acreditados en la ISO 27001, que habla efectivamente de la seguridad de la información. Miren, nosotros hemos implementado a raíz de estas declaraciones un procedimiento distinto al tradicional que tiene SUNAT, ya de por sí bastante exigentes en lo que significa la seguridad de la información. Ha incorporado elementos adicionales. Ejemplo, la SUNAT guarda toda su información en una gran base de datos, en un repositorio. Ahí están las declaraciones, ahí están los pagos, ahí están todo tipo de información que presenta el contribuyente, va a un gran repositorio. Hoy lo que hemos hecho, a partir del formulario virtual 1667, que es el formulario relacionado al régimen, es
viene la declaración con el RUC de la persona Juan Pérez, por utilizar un nombre, y a la gran base de datos se va a grabar ni con el RUC ni con el nombre de Juan Pérez. Se va a grabar con un RUC genérico que hemos creado. Es un RUC genérico, 10, 17, genérico. Y así va a ser grabado en la gran base nacional de la SUNAT. Es decir, si alguien quisiera en esta gran base de datos acceder, no va a poder consultarlo. ¿Por qué? Porque adicionalmente a haber perdido la identidad de la declaración, elemento 2, va a tener una encriptación de la información. Entonces no va a haber forma, aun cuando pudiera ingresar, de saber quién es. Entonces ustedes dirán, oye, pero se pierde la información, entonces ¿cómo la vas a gestionar más adelante? Lo que hemos creado es un repositorio adicional, distinto al tradicional que teníamos, para alojar toda la información que corresponda a las declaraciones y a los pagos. Y adicionalmente en este repositorio vamos a tener la documentación de sustento que los contribuyentes, o las empresas, o las personas, van a presentar como sustento de la información que establece la propia norma. Es decir, ¿qué voy a tener acá? En este repositorio exclusivo, separado del tradicional, ahí sí voy a tener el detalle de la persona, los montos, los bienes, derechos, dinero, todo lo que ha declarado, pero también encriptado. O sea, si alguien quiere pinchar un repositorio para ver qué hay, no va a haber forma, está encriptado. O sea, en esa línea la SUNAT está caminando para lo que va a significar, insisto, un segundo nivel de seguridad de toda esa información. ¿Qué queremos ganar con eso? Que las personas tengan la garantía que esa información va a estar protegida, va a estar reservada. ¿Para quién? Para el equipo. Para el equipo especializado que va a tener la responsabilidad de gestionar esa información. De a partir del 3 de enero del otro año, entrar a detalle a efectos de comenzar a atender estas solicitudes, o estos formularios, y determinar, esperamos nosotros, pues el correcto acogimiento de todos ellos, ¿no? Porque la propia norma establece algunas exclusiones que después las vamos a ver seguramente, pero nosotros esperaríamos que en tanto estamos transparentando y clarificando el alcance de las normas de los articulados, no haya ninguna duda y tengan todos la certeza que lo que estoy declarando, lo que estoy acogiendo, finalmente va a terminar en un correcto acogimiento al régimen. Seguimos. Ya. Entonces, ¿qué ha hecho SUNAT? Salió el decreto legislativo, el decreto supremo. Antes de que salga el formulario virtual, ya SUNAT desde hace más de un mes y medio creo, generó en el portal de la SUNAT un espacio exclusivo para todo lo relacionado al presente régimen. Llámense disposiciones generales. Quiero ver la norma, quiero ver el reglamento, ahí lo encuentro. Llámense el formulario virtual. Quiero saber el formulario virtual. Quiero pagar. Por ahí puedes ver el formulario virtual, pagar. Puedes ver el tutorial. Hemos preparado un tutorial que eventualmente lo vamos a ir enriqueciendo en la medida en que hay alguna duda respecto de cómo tengo que llenar yo la declaración. Un tercer gran ícono que tiene que ver con las consultas frecuentes y los informes, los que yo le decía hace un momento. ¿Qué quiere la administración tributaria? Que la aplicación de la norma, que la operatividad de la misma esté claramente entendido por las personas que se van a acoger o eventualmente, obviamente, por los grupos de interés que nos están ayudando a, a ser los intermediarios con las personas que a veces son recelosas respecto de, mira, yo no quiero dar la cara ante la administración tributaria. Inclusive, en el propio formulario virtual, nosotros le damos la posibilidad a las personas que puedan incluir un asesor, una persona, un representante de ellos para efectos del relacionamiento con la administración tributaria. Alguien decía, pero ¿por qué me pides? ¿Por qué me obligas? No es obligatorio, obviamente, es opcional. Es opcional. Pero yo digo hasta el punto donde la SUNAT está tendiendo puentes para, si la persona quiere
mantenerse oculto respecto al acercamiento a la administración tributaria, el trámite ante la administración tributaria lo pudiera hacer, digamos, un asesor, ¿no? Y en ese sentido, ese es el alcance de parte de lo que tiene la declaración virtual. Y un cuarto elemento adicional a lo que tienen que ver las disposiciones generales, a lo que tiene que ver el formulario virtual, a lo que tiene que ver las consultas y los informes legales. Al día de hoy tenemos 3 informes legales ya colgados, que resuelven 6 consultas. Ustedes ya las pueden consultar entrando al portal. Y eso es lo que hoy tenemos como posición fijada por la Administración Tributaria en términos de la interpretación legal para cómo está el decreto legislativo y para cómo está el decreto supremo. Es decir, alguna de las respuestas pudiera cambiar en caso se diera la emisión de un decreto supremo que modificara algún artículo, supondrá de parte de la Administración Tributaria emitir un nuevo informe, si fuera el caso. Yo no estoy diciendo que vaya a darse. Yo digo hasta qué punto la predisposición de la Administración Tributaria de, si algo está en duda, y si algo se va a cambiar en el camino, nosotros también cambiamos el informe. La inmediatez de la respuesta es lo que nos tiene que caracterizar para efecto del gran logro que queremos, la claridad en las normas. ¿Está bien? Y el cuarto casillero que ustedes ven ahí tiene que ver con las citas y las consultas. ¿Y qué cosas citas y consultas? Fuera del escenario de lo que pueda significar los informes legales, un contribuyente pudiera entrar al portal, darle clic a la dirección electrónica relacionada a consultas y hacer su consulta respecto al régimen. Eso va al equipo y se le da respuesta al contribuyente respecto de la duda que tiene respecto de la aplicación de algún articulado de la norma o de la operatividad de la norma. ¿Y qué más tiene? Citas. Yo, Eduardo Mora, quiero que Juan Pérez vaya en mi representación, por favor atiéndalo, los estamos atendiendo. Yo sé que eso pudiera significar incredulidad, no es verdad, pero es verdad. Hay días donde tenemos 4 o 5 personas que estamos atendiendo diariamente y no necesariamente son las personas que se van a coger. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, insisto, nosotros queremos la claridad en la aplicación en lo que es la operatividad y lo que es la normatividad en sí. Entonces, todo eso está a disposición de... Nosotros lo que quisiéramos es que haya confianza en lo que está significando cómo vamos a actuar y el cómo tienen que interpretar el acogimiento al régimen. Acá ustedes ven un banco, más o menos, si ustedes entraran a la página de SUNAT, dentro de esos 4 casilleros, uno es consultas frecuentes y ustedes van a encontrar ahí preguntas frecuentes y ahí estamos colgando todas las consultas frecuentes, que se enriquecen, insisto, de lo que viene a través de las consultas en la dirección o de lo que pueden venir en eventos como estos y surgen dudas y nosotros queremos duda individual que sea respuesta global. Y este es el tema de lo que les decía, las consultas que pudieran remitir a través de la dirección electrónica y o eventualmente la cita. Inclusive, miren, yo sé que alguien decía, no, pero ahí vas a romper la confidencialidad. Inclusive, para alguna persona que no quisiera acercarse a un asesor y sí quisiera acogerse, pero no tuviera el conocimiento tan claro de la norma, pudiera pedir su cita y pudiéramos simularle, no quizás con los datos reales, cuál sería más o menos, ¿cierto?, la determinación de la obligación, incluyendo la inclusión de la base imponible, la determinación de lo que sería el impuesto a pagar y, bueno, obviamente preguntándole el origen del mismo, si lo va a repatriar, si solamente lo va a declarar. Bien, en el término de lo que era la transparencia, yo les decía, hay consultas frecuentes, cualquiera puede ingresar, pero la SUNAT ya ha emitido 3 informes, inclusive uno el día de hoy, el tercero, y quizás los informes son no tan digeribles para el público,
para las personas en sí, ¿no? Pero yo sí creo que las personas, los grupos de interés que están más o menos asesorando, seguramente sí están entrando diariamente para ver las posiciones de SUNAT. A veces nos podemos demorar 1 o 2 semanas, pero entenderán que es un plazo bastante razonable en lo que significa las respuestas tradicionales de la SUNAT, en lo que pudiera significar una consulta de un gremio, digamos, ¿no? Estamos dando bastante prioridad a lo que va a significar tener claridad, sin que eso signifique, obviamente, que lo que ha seguido un conducto regular de una consulta gremial tenga sus tiempos también de resolución. Entonces, miren, un primer informe que emitió la SUNAT referido al sustento del dinero depositado en una o más cuentas de cualquier empresa del sistema financiero supervisada por la SBS o del extranjero. Los documentos emitidos, se dice, por dichas entidades con los que se pretende acreditar la titularidad y el importe del dinero depositado en estas, no requieren ser documentos de fecha cierta. Por ello, una declaración jurada, carta u otro documento emitido por la empresa del sistema financiero supervisado por la SBS o del extranjero servirá para acreditar el dinero depositado. O sea, estamos, insisto, traduciendo en lo que pudiera ser un informe legal las dudas que hemos estado recogiendo en todo lo que era relacionado a acreditar los documentos con documentos de fecha cierta. Un ejemplo, eso ya está, eso es vinculante para nosotros. Otro informe, respecto al ingreso neto percibido en moneda extranjera, se decía, para determinar la renta no declarada que constituya ganancia de capital a efectos de acogerse al régimen de haberse adquirido y vendido acciones y o participaciones en moneda extranjera, no será necesario que el ingreso bruto y el costo computable se conviertan a moneda nacional. Eso fue todo materia de discusión de muchas consultas que nos referían el presente caso. Toda vez se dice que la normativa del régimen ha establecido un tipo de cambio para la conversión del ingreso neto cuando éste hubiera sido percibido en moneda extranjera. El otro ítem abordado en ese informe está relacionado al documento de fecha cierta. En todo documento público o privado de fecha cierta, según las disposiciones del Código Procesal Civil, otorgado por funcionario público, escritura pública u otro documento otorgado por notario, que acredite la adquisición, el valor de adquisición y la ubicación de los bienes y o derechos consignados en la declaración jurada de acogimiento al régimen. Es todo documento público o privado. Y este es el que hemos emitido hoy, tenemos colgado el día de hoy, que tiene que ver con las rentas no declaradas de tercera categoría generadas por personas naturales devengadas al 31 de diciembre del 2015. Se ha establecido que las rentas no declaradas de tercera categoría generadas por una persona natural y que se devengaron hasta el 31 de diciembre de 2015 pueden acogerse al régimen temporal sustitutorio del impuesto a la renta, independientemente que se hubieran percibido o no hasta dicha fecha. Vinculante para nosotros, claridad para la persona que se quiera acoger al presente régimen. No acaba acá, vamos a emitir, creo, 1 o 2 informes más, dependiendo, o sea, la cantidad no es tanto, porque más tiene que ver con la cantidad de consultas que pueden estar contenidas en un informe. Pero esa es la cara de lo que SUNAT está actuando y demostrando ante el público y ante las personas que, insisto, están interesadas en acogerse al régimen. La inmediatez y la claridad en lo que es la posición de la Administración Tributaria, que es lo que, insisto, muchos de ustedes exigen en las oportunidades donde por otros motivos, sean por personas o por empresas, se enfrentan a un caso con la Administración Tributaria. En términos de la seguridad jurídica, en lo que significa, ¿qué espero de la Administración Tributaria? Porque hay muchas preguntas respecto al cómo va a actuar la SUNAT, qué nos va a pedir. Seguramente a raíz de lo que yo me acoja, a partir de eso yo soy el primero en las futuras auditorías, ¿cierto? Vas a dilatar mi auditoría, yo voy a hacer materia de... Miren, la propia norma ha establecido los límites de lo que va a significar la gestión de la declaración en términos de qué podemos hacer, qué plazo tenemos. Yo sé que hay algunos aspectos que no está establecido respecto de lo que SUNAT hará en adelante, pero más adelante, valga la redundancia, les voy a dar alcances al respecto. En seguridad jurídica hay un aspecto importante en lo que significa el sustento de la información.
La norma establece que la SUNAT, ¿no? El requerimiento podrá contener los siguientes conceptos, dice, ¿no? Dependiendo de la figura que tenga que aplicar. Nosotros vamos a hacer, ¿cómo se llama? Vamos a aplicar correctamente tal como dice la norma. No vamos a pedir información más allá de lo que dice la norma. Si alguna persona ha visto la declaración, el formulario virtual, ha visto muchos casilleros y quizás dice, oye, si yo sumo la cantidad de casilleros, una observación que nos hizo la Cámara de Comercio, no es la misma que establece la norma. Claro, no es la misma porque en muchos rubros estamos repitiendo la figura de la interpósita persona, que no necesariamente aplica para la figura que la persona tenga que acogerse. De repente no hay interpósita persona. Entonces esos casilleros no se llenan. Y o eventualmente, entonces todo eso se repite en cada una de las figuras que se establecen para efecto del acogimiento al régimen. Otro caso del incremento patrimonial no justificado. No necesariamente aplica para todas. Entonces son campos que no necesariamente tienen que llenar. Puede parecer mucho, pero yo los invito a hacer el ejercicio de acogimiento para que vean que no es tanto, insisto, si no hay interpósita persona y si no se trata de incremento patrimonial no justificado. 2, hay plazos establecidos. Seguramente tenemos en mente pues el procedimiento tradicional de la SUNAT, donde me abres un año y después lo prorrogas otro año y después vuelves al ejercicio anterior. Pero insisto, acá no hay sino una declaración. No hay declaraciones hacia atrás. Es una única declaración. Y la norma ha establecido el plazo de un año para requerir y para verificar. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Violentar la norma? No. ¿Qué voy a hacer? Cumplir la norma. Tengo un año para requerir. Tengo un año para verificar. Y haremos el máximo esfuerzo para tener la revisión de todas las declaraciones que se presenten antes del 31 de diciembre de 2018. Ese es el reto que nosotros tenemos. Y por eso es que, si bien es cierto la norma dice la SUNAT podrá requerir a partir del otro año la documentación, ¿no?, el sustento de la información, nosotros a partir de la primera semana de agosto le estamos permitiendo a los contribuyentes vía virtual que presenten la documentación de sustento. De repente eso nos va a servir para en algunos casos ir anticipando lo que pudiera ser una respuesta opcional. Ojo, no digan después, oye, me estás obligando a... Es opcional. Pero yo digo, ¿qué más garantía la persona que se va a acoger que tener, entre comillas, todo el file completo de lo que va a significar mi acogimiento? ¿Qué mejor garantía? Porque si hoy voy a declarar y de acá a medio año voy a buscar, ¿no?, el sustento de la información, cuidado, alerta de parte de ustedes. Porque ustedes se han leído los 16 artículos, ¿cierto? Y cuando se le requiera y se le dé un plazo y se le vuelva a requerir y no cumpla, ustedes saben las consecuencias. Es el darle no acogido por un tema de sustento de la información. Entonces, más bien convendría, ¿cierto?, asesorarlo de tal manera que el sustento de la información la tenga más o menos al momento donde ustedes están viendo que va a presentar la declaración. Porque finalmente la declaración no es sino el reflejo de la documentación que yo voy a tener que tener a la mano. Y los efectos se darán por cumplida todas las obligaciones que correspondan a las ventas no declaradas, y los efectos en términos de la acción penal, no procederá a la acción penal. Esos son los efectos. O sea, no puede haber un efecto distinto a lo que ya estableció la norma. Entonces eso es importante que se conozca y que se enfatice, ¿no? Porque quizás a veces vendemos la idea y dejamos de lado aspectos que son importantes. Los efectos del acogimiento. Si alguien me avisará cuando falten 5 minutos, ¿no? Bueno, acá seguramente son cosas muy básicas que tienen que ver con los sujetos comprendidos, ¿no? La persona natural, las sucesiones sin divisa, las sociedades conyugales deberán haber tenido la condición de domiciliados. Alguna vez alguien preguntó, y no lo colgamos, si un no domiciliado podría. Lo llamamos, no, para decir, no se puede.
O sea, si cuelgo esa consulta van a pensar que la hemos inventado. O sea, hemos tenido cada cosa, ¿no? Me acuerdo un estudio, presentó un escrito y dijo que constitucionalmente está prohibido que los obliguemos a presentar todo por internet, por la web, porque él quiere presentarlo por papel. Y a ver que, ¿no? Qué raro, ¿no? Nosotros decíamos, si él quiere mantener la confidencialidad, ¿por cuántas mal nos va a pasar ese papel, ¿no? Desde que sale de su empresa, quien lo lleve a la SUNAT, quien lo recibe, ¿no? Qué raro que pretenda que sea físico, ¿no? Pero bueno, o sea, está bien, recogimos esa queja, ¿no? Pero bueno, no corresponde. Inclusive en Chile primero fue físico y después se permitió que sea todo por vía virtual, ¿no? Cualquier ejercicio, sea anterior hasta al 2016. Acá previamente de repente enfatizar algo que comentaba antes de ingresar a la sala, una charla que tuvo un banco y respecto a que muchas veces se asocia este régimen al tema de repatriación, ¿no? Entonces repatriación significa que algo no está en la patria, entonces tiene que venir del extranjero, y eso no es así. Este régimen permite rentas no declaradas que están en el país. Entonces, a raíz que el banco hizo esa precisión porque ya se estaban retirando las personas, esas 50, 60 personas, palabras literal del banco, regresaron. Porque ellos pensaron que no aplicaba para rentas no declaradas que están en el país. Y sí aplica. Y es más, esto no es infidencia, esto es un dato real. Hoy hemos recogido la información agregada, no individualizada, agregada, de la base de datos, ¿se acuerdan general que les dije está siendo grabada con un RUC genérico? Ya tenemos 15 solicitudes presentadas por cerca de 1 millón. Puede parecer poco, pero estuve leyendo y recordando documentos que fuimos recopilando a lo largo de todo el año y recuerdo algún especialista decía, ¿quién va a ser el primero que se acoja? ¿Quién va a ser el primero? Bueno, el formulario está vigente desde el lunes, mientras tomaban conocimiento. Hoy tenemos 15 solicitudes. Por cerca de 1 millón, un acumulado de 1 millón. ¿Cómo sabes? Insisto, el acumulado. El RUC genérico, ¿cuántos hay? 15. ¿Cuántos montos han pagado? ¿Quiénes son? Nadie lo sabe todavía. Si le preguntan al superintendente, no lo sabe. No lo va a saber tampoco, posiblemente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos tenido? ¿No? Claro, ustedes dirán, oye, pero yo todavía estoy esperando otra consulta. Bueno, lo cierto es que ya hay gente que se ha acogido. Hay gente que se ha acogido. Y todos son rentas que están acá, rentas no declaradas en el país. Rentas no declaradas en el país. ¿Ya? Entonces, no pensábamos que íbamos a tener tan rápido esta respuesta, porque uno hubiera esperado pues la primera semana pues, ¿no? Pero nada, yo creo que corresponde también a lo que SUNAT está haciendo. O sea, ¿por qué se han acogido? Porque SUNAT está fiscalizando incremento patrimonial no justificado. O sea, no es que la SUNAT se ha quedado de brazos cruzados a raíz de la promulgación del decreto legislativo, entenderán, porque finalmente es un tema voluntario. Yo no sé si se acoge o no se acoge. Nosotros seguimos con nuestra acción de determinación de incumplimientos. Entonces, hay personas que habiendo tenido auditorías abiertas, se están acogiendo también. Se están acogiendo. Y es válido porque la norma excluiría en caso nosotros le hubiéramos emitido una resolución de determinación, lo cual no es el caso. Porque o está en el inicio o recién se le ha informado la inconsistencia. Punto número 2. En términos de información que creo que es relevante que ustedes conozcan. La SUNAT va a iniciar acciones de control, llámese acciones inductivas y algunas acciones de verificación respecto de más o menos 33.000 personas, ejercicios 2013-2014.
33.000 personas, ejercicio 2013-2014. Monto de la inconsistencia, más o menos 4.700 millones de soles. Entonces, esta es una acción, insisto, que realiza la administración tributaria y que obviamente nadie podría decir, pues ya no tengo el mecanismo para, que por cierto es un mecanismo único en términos de oportunidad. Seguramente a la mayoría será una acción inductiva y más adelante veremos el ahorro que pudiera tener esa persona respecto a enfrentarse a una realidad de la administración tributaria en términos de determinar la obligación respecto a lo que puede ser un acogimiento voluntario. 33.000 personas. Más los casos de rentas no declaradas que están en el exterior. Si ustedes revisaron la exposición de motivos del decreto legislativo, más o menos se hablaba de un informe del año 2000, información del año 2015, que te decía que más o menos 36.000 millones más corresponderían a la riqueza nacional en general, y de esos 36.000 millones, más o menos 24.000 millones estarían fuera, y que corresponderían a riqueza peruana, de peruanos. Entonces le doy cifras para que más o menos también ustedes puedan tomar relevancia de si ustedes van a tener personas que quieren acogerse, efectivamente que se acojan por toda su renta, ¿no? Por toda su renta no declarada. Es un riesgo, ¿no? O sea, nosotros vemos en el mundo pues, de futbolista, artista, de todo, donde ya la práctica de la detección oportuna va a llegar a un punto en el cual se genera un riesgo no solamente de decirle un monto calculado con multas, con intereses, sino también hasta un tema reputacional, ¿no? Leí en la mañana en un diario que, no sé si es un libro de Google, ¿no? En Francia, ¿no? Con 1.100 millones, diría Google, pues eso debe ser, ¿no? Más de 1.100 millones que le han determinado con posible evasión fiscal en Francia, ¿no? Por una figura, entiendo, con un establecimiento permanente en Irlanda o algo así, ¿no? Yo digo, cómo ya estas barreras de lo que puede haber significado el ocultamiento de rentas se está derrumbando, pues, ¿no? O sea, porque los propios países desarrollados, llamémosle así, ven que esta erosión de la base imponible, todo esto lo que significa rentas no declaradas, hay un extremo ya muy álgido, ¿no? Y donde todos tienen que colaborar para el efecto de combatir la evasión y la ilusión. Pero bueno, es otro tema. En todo caso, un aspecto importante también que tiene que ver con el acogimiento, en términos de lo que significa la transparencia, en términos de lo que significa tener claridad, no solamente la operatividad, no solamente la norma, sino también ver lo que nosotros en algunas oportunidades nos ha tocado pues en ir al banco y la letra chiquita nunca la leemos, ¿no? Sobre todo cuando estamos apurados, ¿no? Pero la norma estableció exclusiones, y es importante tomarlas en cuenta, porque lo que peor, lo que pudiera significar algo contradictorio es en la buena voluntad del contribuyente en acoger sus rentas no declaradas, en la buena voluntad de la administración tributaria en desplegar, ¿no?, cuál es la posición respecto a lo que pueden ser dudas legales y en cómo declarar, en cómo pagar. Lo peor que pudiera suceder es que a un contribuyente le demos por no acogido, o declaremos la nulidad del acogimiento, en tanto la norma dice que hay como un acogimiento automático, ¿no? ¿Y por qué? Porque de repente hemos determinado que tenía una sentencia, de repente hemos determinado que su hijo era funcionario público. ¿Cómo hacemos? O sea, ahí no puedo decir, pues, bueno, le tomaré piedad, pues, respecto a su situación, porque es una persona de 90 años, y mira, pero valórale la intención de acogerse. ¿Qué dice la norma? Pues, la norma excluye, ¿cierto?, rentas respecto de estos países considerados riesgosos y o personas, en términos de que tuvieran sentencia, que tuvieran resolución de determinación, que hayan sido funcionarios públicos desde el año 2009 en adelante, ellos o primer grado de afinidad y consanguinidad en primer grado, padres, hijos, cónyuge, concubino,
suegra, yerno, dependiendo de la persona. Y nosotros lo transparentamos, porque no queremos la letra chiquita, porque no queremos que después demos por excluido a alguien que de buena voluntad se acogió y después nosotros no tengamos otra alternativa que liquidarlo con el 30%, con multas, con intereses, porque no puedes acogerte. Entonces, esta quizá pudiera parecer una letra chiquita que nosotros creemos que es importante, y por eso ustedes van a ver en la declaración una queja que nos hizo la Cámara de Comercio, es ¿por qué nos obligas a decir he leído las normas de exclusión, ¿no? Y para nosotros eso está bien, pero no nos pidas padres, hijos. ¿Por qué nos pides eso? Nosotros le dijimos, es en salvaguarda de la persona que se va a acoger. Le va a servir más a la persona que se va a acoger, no a nosotros, porque para nosotros va a ser relativamente sencillo identificarlo. Preferimos que tú mismo identifiques a las personas y eventualmente puedas preguntar licencia a funcionarios públicos. Y esa es la idea. Esa es la idea. Que tomen conciencia de esto, lo que significa. Claro, de repente un día nosotros nos demoramos en lo que era la relación de consanguinidad y afinidad en primer grado. Pero a ver hasta dónde llega. Llega el amigo del barrio, llega la suegra, hasta dónde llega, ¿no? Entonces tuvimos que tener claridad para efectos de que las personas identifiquen, antes de dar el primer paso de acogimiento, revisen las exclusiones. Si tienen sentencia, en tanto es la misma persona, es más fácil, ¿no? Yo sé si tengo una sentencia, ¿cierto? Pero si te has referido a si mi hijo o si mi padre fue funcionario público, lo puedo recordar, averiguaré el año. Y eventualmente mi cónyuge, mi concubino, mi suegro, mi yerno, también averiguaré. Funcionario público incluido cónyuge y concubino, personas que cuentan con sentencia, en términos de lo que son los sujetos, y en términos de lo que son rentas, si están ubicados en países catalogados como de alto riesgo no cooperantes, contenidos en una resolución de determinación, eso lo sabe la persona. Eso es fácilmente. ¿A ti te emitió alguna vez la SUNAT alguna resolución? No, listo, no cumple, no estaría excluido, ¿no? Y relacionado con delitos aduaneros o tributarios con sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada vigente. Creo que me voy a tener que ir apurando. No sé si le vamos a invitar cena, pero bueno, seguimos. En rentas no declaradas, no quiere ya. Se trata de aquellas rentas grabadas que están dentro del ámbito de aplicación del impuesto a la renta y que a la fecha del acogimiento al régimen no hayan sido declaradas, o el impuesto a la renta correspondiente no hubiera sido objeto de retención. Se incluyen como rentas no declaradas aquellas rentas que se hubieran determinado sobre la base de incrementos patrimoniales no justificados. Seguimos. Base imponible. La base imponible son los ingresos netos percibidos hasta el 31 de diciembre del 2015. Eso está claro, que califiquen como renta no declarada, representada en dinero, bienes y derechos. Y obviamente también incluye a las situaciones donde al 31 de diciembre se hubiera encontrado el nombre de una interpósita persona, sociedad o entidad, y que o hayan sido transferidos a un tras o fideicomiso vigente al 31 de diciembre del 2015. Esto lo establece la propia norma. Las tasas, 10%, si solo lo declaran, y o las rentas no declaradas que están en el ámbito nacional, 10%, a ellos no les aplica repatriación, las rentas que están en el país, y 7% si llegan a la repatriación e invierte. La repatriación e inversión, el dinero deberá ser canalizado a través de cualquier medio de pago del país. La inversión deberá invertirse y mantenerse en un plazo de 3 meses no menor, por un plazo no menor a 3 meses consecutivos desde el momento de la presentación de la declaración. De no cumplirse con ello, se aplicará la tasa del 10% sobre la base imponible de lo declarado más los intereses previstos calculados desde el 30 de diciembre del 2017. Acogimiento al régimen, los requisitos: presentar la declaración jurada, no se olviden efectuar el pago del impuesto. Esto no es te pago después fraccionado, no, eso no aplica, ¿no? Esto declaras y pagas. Se dispone de un plazo de 1 año. Acá está lo que yo les decía en términos de lo que es los requerimientos y la verificación, de 1 año para requerir y verificar el sustento del declarado. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ampliar prórroga? No hay forma. Nosotros nos vamos a regir por lo que está establecido.
Miren, este es un tema muy importante, porque con todos los grupos de interés que nos hemos reunido, todos, este tema no lo están mapeando. No lo están mapeando. O sea, ellos dicen, no, ya tengo el sustento, ya tengo la información, mañana presento y listo. ¿Y cómo va a pagar? No sé, pues me imagino que el señor tiene plata y irá a pagar, pues. Recordemos que hay 4 formas de pago. Perdón, Perdón, lo voy a pagar para que no. Y saben que quieren repatriar ese. Pero no voy a ir. El número 16. El 16. Y está acá en la sala. En la sala. ¿Ya? Entonces, la forma de pago. Son 4, nada más, 4. 1. Con cuenta de tracciones. Más o menos ustedes las conocen, hay unos bienes donde el dinero se deposita en el Banco de la Nación y eso te sirve para pagar. Quizás no aplique para las personas. Entonces, quizás semi descartado. Punto número 2, tarjeta de crédito. Sí, si tiene para pagar 10 millones de dólares o 5 millones de dólares, 1 millón de dólares, revisen. O sea, revisen, pues, porque si no se van con la sorpresa de que en la puerta y ahora. Punto número 3, el NPS. El NPS no es sino un documento que se genera a partir de lo que el concepto que tú vayas a pagar, te lo configura de tal manera que te da un número. Y ese número, con ese número tú vas y pagas en el banco. Un número algorítmico, así, vas, pagas, listo, ya está. También se puede a través del portal, pero creo que solamente el portal del Scotiabank, que el NPS se genera y a través del portal del Scotiabank se puede. Es bueno que lo conozcan porque ya vas a generar NPS, ya vete con tu bolsa, ¿cierto?, de plata, si es mucho, a pagar en una ventanilla, con los riesgos que eso significa, ¿cierto? Entonces, ¿qué está quedando como, digamos, lo que nosotros intuimos que va a ser el gran medio de pago? El cargo en cuenta bancaria. Nosotros nos hemos tomado el detalle de ir a todos uno de los bancos, a cada uno de los bancos, para decirles, una transferencia bancaria de fuera, estás tú en capacidad de, o sea, existe el medio y el canal para que tú recibas un monto importante de plata. Ellos han dicho, creemos que sí, revísalo, porque usted como asesor de repente y van a tocarle la puerta a la SUNAT, no queremos pagar, ¿se dan cuenta? Algo que puede parecer accesorio, poco importante, quizás termine siendo importante para efecto del pago, porque no hay declaración sin pago. Entonces nosotros hemos alertado a los bancos, ya los bancos han empezado a poner a disposición y entiendo a hacer coordinaciones con la SBS para efecto de poder recoger lo que pudiera significar una transferencia del exterior, ¿no? Y a través de qué medio lo va a cambiar. No hay otro. O sea, no me vas a traer barras de oro, o sea, no puedes pagar. O sea, solamente son 4 medios. Y entendemos, insisto, que el cargo en cuenta va a ser el medio. Claro, quizás para los que hoy nacionales han pagado, ahí sí ha habido NPS, por si ha habido en algunos casos NPS que han estado pagando, ¿no? Pero quizás no lo sea porque sí conocemos de muy buena fuente de que en algunos casos estamos hablando de 10 millones de dólares de base imponible, 15 millones de dólares de base imponible, ¿no? Entonces, ahí el pago, tengan cuidado, ¿verdad? Y consideren la garantía de que se va a poder efectivizar el mismo. Seguimos. El sustento de la información, básicamente, como les había dicho hace un momento, de manera resumida, es más o menos lo que fija la norma, ¿no? Si es dinero, bueno, el formulario virtual lo que te va a pedir es el importe del banco, la cuenta y el país. Obviamente, si hay una interpósita persona, vas a tener que llenar más casilleros, ¿no? Y si tiene que ver con incremento patrimonial no justificado, nosotros le hemos pedido de todos los eventos que participamos, que si bien es cierto te pide que no tengas la necesidad de proveer de dónde viene ese dinero relacionado al incremento patrimonial no justificado, nosotros hemos puesto una casilla de observaciones para efectos de que más o menos
pudieran detallar algo relacionado a ese incremento patrimonial no justificado que se va a acoger al régimen. ¿Para qué? ¿Qué pasa si en los 33.000 casos que yo les digo, por 4.500 millones que SUNAT va a sacar este año, en lo que va a significar posibles inconsistencias que posiblemente pudieran terminar en una determinación de SUNAT, el contribuyente, o la persona, que se acoja, tiene que tener la certeza de qué es lo que está acogiendo, aun cuando documentariamente no lo tenga, más o menos poder utilizar este rubro de observaciones para referenciar el origen, la trazabilidad de ese dinero. ¿Para qué? Porque después cuando SUNAT te determine, que va a ser específico, no va a ser genérico. Yo no te voy a decir, tienes rentas no declaradas en el mundo. Yo no te voy a decir eso. Yo te voy a decir el bien relacionado al derecho, a los bienes que están siendo materia de el relacionamiento con el incremento patrimonial no justificado. Y yo te voy a decir, si tú dices que te has acogido, dame el sustento. Pero tú no me puedes decir, hay una casilla en blanco en la declaración jurada que es incremento patrimonial, que sirve para relacionarlo a esta inconsistencia detectada de manera específica por SUNAT. Año, monto, concepto, eso es lo que te comunica la SUNAT. Entonces nosotros lo que tratamos es de que nos ayuden a ayudar al contribuyente. Porque él que quiere la garantía del acogimiento, ¿cierto? La garantía del acogimiento. En términos que lo yo estoy poniendo, más o menos sirve. Pero no tengo pues ningún rastro en lo que ha sido el origen. Pero ¿cómo surgió esa plata? ¿Qué actividad existe? ¿De qué año? Es mejor que lo ponga. Como sustento el dinero, el estado financiero y cualquier documento que acredite la titularidad y el último depósito, eso lo establece la misma norma, ¿no? Ustedes van viendo, ¿no? En bienes, ¿qué te pide el formulario? El valor y fecha de adquisición, la identificación del bien, el país. Pero veo que hay 15 más, ya te dije, interpósita persona son como 4 casilleros, si es incremento patrimonial 2 casilleros, hay un casillero de observaciones que nos va a servir para tener claridad en términos de lo que tú pudieras adicionar a la información que está correspondiendo a tales bienes que vas a coger a. Y el sustento en el caso de bienes son los documentos de fecha cierta, documento fehaciente, y el contrato de construcción o producción, el comprobante de pago o documento fehaciente. En el caso de bienes, en el caso de derechos, más o menos lo mismo. En el formulario virtual vas a tener que declarar el valor y la fecha de adquisición, la identificación del derecho y el país. Ya pasó por delante la interpósita y el incremento patrimonial. Y el sustento es el documento de fecha cierta, documento fehaciente. En el caso del trazo, el fideicomiso. En el formulario virtual, la identificación del país de constitución. Lo mismo en el caso de interpósito, incremento patrimonial. Y el sustento es el documento de fecha cierta que acredite la constitución. Este documento, entiendo, lo estamos dejando en el instituto. Entiendo que ustedes, los asociados, lo van a poder ver con mayor detalle. El sustento de la información en el caso de la interpósita persona, sociedad o entidad, en el formulario virtual, la identificación y el país de residencia o constitución, y el sustento, el documento de fecha cierta que acredite que el bien y o derecho fue transferido. Eso te pide la propia norma, tiene que haber sido transferido. El sustento de la información en el caso de repatriación e inversión, no todos van a repatriar e invertir, en formulario virtual, la identificación del banco, el medio de pago, el número de cuenta y la fecha de repatriación. Adicionalmente la identificación, obviamente, y en el sustento el documento que acredite la utilización del medio de pago y el documento que acredite la inversión realizada y el tiempo. La norma establece 3 meses. Esto no lo he escrito yo, esto está en la norma, porque ustedes podrán decir, no, los efectos es lo que tú dices que vas a hacer. Esa es la norma, esa es la norma, eso es lo que tiene que dar confianza en lo que va a significar la actuación de la administración tributaria. ¿Cuáles son los efectos? Se los he repetido 3 veces. Se entiende cumplía las obligaciones tributarias del impuesto a la renta correspondiente a la renta no declaradas acogidas al régimen. Por eso es importante, ¿cierto?, el convencimiento del acogimiento de renta no declarada. Es la oportunidad, es la única oportunidad. Y en términos del delito, ¿qué dice? Respecto a delitos tributarios y o aduaneros, no procederá el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público ni la comunicación de indicios por parte de la SUNAT. Obviamente, esto no incluye pues, casos delictivos como pudieran ser pues,
dinero cuyo origen, a raíz de una investigación del UIF, dice que es minería ilegal, ¿no? Esto solamente está protegido en lo que pueda significar delitos tributarios, delitos aduaneros, no otro tipo de delitos. Seguimos. Yo les decía en términos del ahorro fiscal, la SUNAT hasta el año 2014, ¿no? La tasa del 30%, sabemos la tasa de interés moratoria, las multas en caso que... En el régimen general de impuesto a la renta, la tasa del 30%, con este régimen temporal 7 o 10, dependiendo si vas a repatriar o si solamente vas a declarar. Las multas, en el caso de impuesto a la renta, sí aplican, en el caso del régimen no aplican multas, no aplican intereses. En el caso de la declaración jurada, el impuesto a la renta se hace por ejercicios. Si tengo que regularizar 5 años, 2012, 2013, 2014, 2015, ¿cierto? En el caso del presente régimen es una única declaración. Y la fiscalización, en el caso del régimen general, se hace dentro del periodo de prescripción, del plazo de prescripción, y acá solamente es de un año, todo el año 2018. Hay muchas ventajas, pero quizás viéndolo de manera numérica puede graficar aún mejor a qué llamamos ahorro fiscal. Miren, lo he puesto de manera hipotética. Me acojo 1 millón. ¿Qué pasa si acojo 1 millón? Miren, 1 millón. Si acojo 1 millón y solo lo declaro, pago 100.000, el 10%. Si es del extranjero y lo puedo repatriar y lo voy a invertir, 70.000. 70.000. Ahora, dependiendo del año, imaginémonos que esa persona no se acoge por el millón, dice, a ver que me detecten, me la juego, yo soy tinquero, o sea, me la juego. ¿Qué va a ocurrir? Miren, ahí tienen por año, tú le preguntarías, hoy tu asesor que tratas de convencerlo, o la persona que pudiera participar, yo te diría, ¿qué año quieres coger? 2015, ya, porque eso lo dicen, no me van a detectar. Miren la cantidad de deuda que significa ese millón no acogido al régimen, no acogido al régimen. Entonces vamos a un ejemplo. Primero el más antiguo, claro, pueden incluir también 2009 y hoy inclusive años prescritos. Miren 2010, si el contribuyente se acoge y dice, el 30 de diciembre dice, me hubiera acogido, pero ni modo, no quiero que me determine la SUNAT, voluntariamente me voy a acoger. Total, me voy a ganar al menos con la multa, pues, voy a pagar 5% de la multa. Pero ni modo, pues pagaré intereses y pagaré el insoluto completo. Si es del año 2010, 584.000. 584.000. Si él se acoge. Si él dice, no me voy a acoger, 30 de diciembre no, del 2017. Quizás, yo no digo que necesariamente se dé, el 30 de diciembre de 2018, esos 584.000 es 854.000. Que ustedes entenderán que si lo dividen entre 7, en caso lo hubiera repatriado, o lo dividen entre 100.000, estamos hablando entre 8 y 12 veces más. Tendría que pagar entre 8 y 12 veces más si se hubiera cogido. Si lo saco en 2009, seguramente debe ser 10 y 12 y 13 veces. Y con el año más reciente, el 2015, viene a ser 3 veces más en caso solo declarara, pero sin embargo viene a ser casi 5 veces más. 5 veces más si lo hubiera repatriado. En términos de que él se acoja, porque si lo hacemos respecto de lo que si SUNAT determina, sin la rebaja de la multa, obviamente, porque ya entra a determinar, ¿no? Emitir la multa, intereses, estamos hablando de casi 500.000, o sea, es 5 veces más año 2015, ¿eh? Acá nomás a la vuelta. 5 veces más respecto a lo que has declarado. 5 veces. Y 7 veces más respecto a si lo hubieras repatriado. Yo no digo que esto los vaya a convencer, ¿no? Pero sí es muy llamativa la diferencia, ¿cierto?, en lo que es oportunidad única de un régimen nuevo, de un régimen simple, donde él quiere la garantía, donde la SUNAT ha establecido recursos humanos, infraestructura y seguridad informática que va a garantizar esta información no sea revelada por ningún medio.
y así la vamos a defender. Y yo sé que existen otro tipo de dudas, ¿no?, respecto a, no, pero si yo me acojo me vas a fiscalizar. Falso. La SUNAT va a mantener sus criterios de fiscalización. Tercera vez que lo digo. 33.000 contribuyentes, 4.500 millones salen, porque esa es parte de nuestra labor. Si se acoge, enhorabuena. Si no se acoge, no se acoge. Ahora, no significa que estas personas sean las únicas susceptibles de acogerse. Porque esto es lo que hoy con nuestras variables estamos determinando como posibles inconsistencias. Como posibles inconsistencias. Yo creo que ahí termino, y de repente algunas reflexiones finales respecto de reiterar. Este es un régimen único, ¿no? Ni lo encuentran en el pasado y dudo que lo vayan a encontrar a futuro. No creo. Estamos tratando de garantizar la claridad de las normas. Que todos sepan si van a correr, dónde es la curva, dónde dejas tu posta y dónde es la meta. Tengan la certeza que la SUNAT ha establecido todos los estándares que garantizan la confidencialidad. Tengan la certeza que la administración tributaria hoy y más adelante, con intercambio de información automática, con convenios que tengamos con otros países, con situaciones de figuras evasivas y elusivas que estamos recogiendo, la SUNAT va a llegar a aquellas personas que tienen rentas no declaradas. Quien quiera decir, espero que me detecten, eso es su decisión. Ustedes han visto los costos que significa no acogerme versus acogerme. Y no estamos hablando de 2 veces, 3 veces. En algunos casos estamos hablando quizás de 10 veces. Entonces esperaríamos que ustedes también nos ayuden hoy por los escritos, por el correo, por una cita, por chat, paloma mensajera, el medio que ustedes quieran, recoger las dudas que tengan, porque nosotros lo que queremos es que se cree este puente claro de lo que va a significar me puedo acoger y tengo la garantía para. Sé que tengo que presentar, sé que la SUNAT puede requerir en 1 año y sé que la SUNAT puede verificar en solo 1 año. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero verlos en otra oportunidad. Gracias.